Hmm, hmm, hmm. Bien, veamos hace unos instantes los tópicos a tratar en esta sesión. En esta ocasión estaremos hablando de un tema igual de preponderante dentro de la filosofía, y es el absurdo de la existencia. Entonces, si se repiten ciertas características, contextos, circunstancias, estaremos observando cosas muy similares a lo largo de los milenios. Trataré de abordar el tema lo más objetivamente, más objetivamente posible, ya que este tema se presta para muchas desviaciones, como cuáles. Al hablar del absurdo de la existencia, o ya concretamente de la existencia humana, se presta para entrar en temas tales, no como puede haber ese absurdo, no puede existir, es que la religión dice esto, no, es que los partidos políticos dicen esto, es que la psicología dice esto. Entonces, para no meternos en ideologías que no son propias de la filosofía y que muchas veces son meramente ideología y no razonamientos, trataremos de abordar el tema deslindándonos de todo el bagaje cultural, psicológico y emocional que hemos vivido, y trataremos de reflexionar sobre este tema muy importante, de los principales, de los más preponderantes para hacer filosofía: el absurdo. Entonces, comencemos. Llegamos a este mundo. Nadie pidió hacerlo. Nadie pidió nacer, respirar, tener mente, conciencia, adquirir datos y percibir que tenemos movimiento propio, que podemos crear herramientas para facilitarnos el tiempo prestado, pero a la vez odiamos ser lo que somos. ¿Por qué? Piensen en eso. Si nos comparamos en relación a otro ser vivo, siempre seremos desiguales. No importa cuánta imaginación pongamos o cuánto se esfuercen los derechos humanos en manipularnos, en creer que somos iguales dentro de nuestra misma especie. Nadie lo es, nadie. Por el simple hecho de que en la física la materia, los átomos, el volumen de los cuerpos no es distribuido homogéneamente, ni sus características. Cada ser vivo será un eslabón en la cadena alimenticia, lo cual desarrolla un máximo depredador, o en inglés apex predator, para cada uno de los reinos de los seres vivos, así como en las subramas de cada especie. Factores como la melanina, la queratina, el colágeno, la geografía, el clima, condicionarán nuestra genética, así como nuestras características tales como el color de piel, el cabello, la estatura, inteligencia, etc. Sin embargo, esto es solo hablando a nivel humano, fisiológicamente, claro está. La comprensión humana es limitada. Eso no es nada nuevo. Sin embargo, el humano se empeña en regodearse y sentirse la máxima creación del universo, tan superiores que no sobrevive a una gripe, y tan superiores que deben morir. Paradójico y sarcástico, ¿no? Absurdo y sin sentido. La existencia se da en este plano de la realidad. Espacio, tiempo, causalidad, como le llamará Schopenhauer. El ser es, como dijera Parménides, ¿por qué algo y no nada? ¿Por qué existe una sustancia en vez de no existir nada? Cada ser vivo es meramente circunstancial, mas no contingente. ¿Qué es esto? Que no desaparecemos solo porque sí. Ontológicamente nada deja de ser sin causa alguna. Nuestra existencia nos crea y define por contextos tales como la presión atmosférica, la fuerza gravitatoria, el oxígeno y la manera de adquirirlo, claro está,
nuestra sensibilidad a la luz o a la oscuridad, a la manera de desplazarnos en dos o más extremidades, a la manera de sintetizar alimento, entre otras tantas cosas. Esto lo llamó Aristóteles hilemorfismo, o sea, la materia nos da forma, y esta define lo que somos, quieramos o no, lo aceptemos o no, y esa forma provee cierta manera de mantener los datos de la autopreservación, que en este caso son guardados en la mente, en la autoconciencia, la percepción en sí, la reflexión, vaya. ¿A qué nos referimos con todo esto? Bueno, la cantidad de masa distribuida de nuestras individualidades requerirá un medio idóneo para sobrevivir. Va a tener elementos tales como el oxígeno, el ATP, o sea, la energía sintetizada de la comida, el descanso, la recuperación celular, etcétera, tal como requiere una computadora, o un animalito, o un juguete. Las baterías son una ingestión de elementos orgánicos que son procesados para que sigan reproduciéndose las células y regenerarse para seguir sobreviviendo. Nos adaptaremos a las condiciones tanto favorables como deplorables, siempre y cuando sean propicias para la vida. Un ser viviente es lo que somos. Sin embargo, ¿para qué o por qué proseguir con esa vida, con esa inercia biológica, ese cúmulo de células que somos? Independientemente de los credos religiosos, analicemos esto, de las creencias que tenga cada uno de ustedes. La organización mental del humano o de una especie con cerebro es que esa especie retiene un cúmulo de datos para hacer repetitiva la postura de supervivencia. Esto es seguir siendo, alimentarse, procrear, descansar y mantener esa subsistencia hasta el día de nuestro eventual fin. Y tratar de ocupar ese tiempo prestado en algo, en lo que sea, en lo que ustedes gusten y manden, siempre y cuando sea nuestro. Pero esto se vuelve más complejo aún. ¿Por qué? Bueno, el ser humano se ha creado por un Dios, el que sea, pero proveniente de un Dios a final de cuentas. Puede ser Yahvé, Odín, Zeus, Alá, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el ser humano no es siquiera humilde para concebirse fuera del creacionismo. Al tener autoconciencia, todos los datos que percibe los hace suyos, los interpreta, tergiversa, procesa y ejecuta. Pero eso no implica que ese ser humano comprendió, sino solo que interpretó. Es muy distinto. Perpetuar el mismo error 20, 30, 40 u 80 años, ensimismados en nuestra subjetividad, no es haber aprendido, sino solo haber sido un idiota de por vida, que nunca quiso aceptar las críticas constructivas. Al creerse único, el humano se cree inmortal, arrogante, engreído, petulante, soberbio, cree que está por arriba de toda especie y que por ende puede destruirla, instrumentarla para su beneficio, incluso instrumentar a su propia especie, según su conveniencia. Y a aquel que ose cuestionar esa subjetividad, porque será juzgado y erradicado por el bien común. Por ahí ya hice un video del bien común, les dejo el link aquí arriba. Y aquellos que no piensen como ese bien común, hay de aquellos. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, no hacemos sino un instructivo. Solo vamos interpretando datos de los contextos. Nos percatamos de cambios en nosotros mismos. Los contextos son múltiples, numerosos, se dan en cada instante, en cada momento, en el espacio-tiempo, causalidad. Somos un ser modificable, pero entre esos mismos individuos, según los datos percibidos, tanto la carga genética, la presión, tanto la social como la atmosférica, tenderán a imponer sus percepciones de que si los individuos salen de esa zona de confort, pues hay miedo, sorpresa, incertidumbre. Entonces, ¿qué mejor que imponer mis creencias? Así creeré que el mundo es una zona de confort, aunque no lo sea. Pero ya dominaré a los demás
para que no cuestionen mi ideología. Esto ha sucedido durante milenios, no crean que actualmente los últimos 10, 15 años, no, esto ha sido desde que existe la raza humana, desde los albores de la humanidad, desde Catalhuyuk, desde Jericó, los egipcios, la Edad Media, etcétera, etcétera, hasta los kunumis de nuestra posmodernidad, los copitos de nieve, que se enojan por cualquier cosa si se les aplaude o si no se les aplaude. Entonces, unos vampiros verdaderos de su propia especie, vampiros energéticos. Bueno, vamos a explicar, ya que hasta aquí hemos tocado el tema de la alegoría platónica, lo cual también ya hice un video ensayo, también dentro de los que he subido en este canal. Bueno, una vez en el contexto, en cualquier contexto el que ustedes gusten y manden, el ser humano ve sombras, tal como las nombra Platón. Y esta especie vive en una caverna, de la que solo podrá salir por medio del intelecto. Pero aquellos que salgan y regresen serán tachados de lisonjeros y serán vapuleados, o como se dice en la actualidad, cancelados por estos copitos de nieve. Porque no les va a parecer la verdad. No les va a parecer una subjetividad ajena al sentido que le están dando a sus propias vidas sin sentido. Y aquí entramos en la fenomenología hegeliana y en la axiología también. Todos estos temas son ramas y subramas de la filosofía, tal como se toca en este canal. ¿Por qué somos esto? Esta sustancia. ¿Por qué somos lo que somos y no otra cosa? ¿Por qué ser nosotros y no alguien más? Claro, es fácil negar lo que se es y meter la nariz cual avestruz en alcohol, Netflix, doramas o más distractores para asumir la otredad. Negar el ser que somos es negar el razonamiento y mecánica de los hechos. La hierba, por ejemplo, un ejemplo rápido, la hierba es parte del campo, tiene la función de alimento en los rumiantes, así como la protección de los nutrientes del suelo, de los depredadores. Sin embargo, se puede convertir en una estructura simbiótica destructiva al consumir los nutrientes precisamente del sembradío y de la cosecha en sí. Se convierte en un organismo invasor. Vaya. Pero la hierba es. El sentido que le den a ustedes puede variar, pero la hierba es. Darle el sentido que se nos ocurra, que vuele o que flote, es ya una enajenación de la percepción, lo cual psicológicamente indica que el individuo no está conforme con la manifestación de conceptos tal como se le dan en los sentidos, y desea donar un sentido, tal como dijese Levinas, para que encaje en el transcurso de lo que deseamos interpretar, no de lo que es realmente. Emplear éticamente esos conceptos es lo que muy pocos humanos hacen, ya que factores como ya se comentaron, los repetiré, propician que la misma sociedad sea una manifestación ontológica de las representaciones mentales, conceptuales de algo que por sí mismo, la sustancia en sí, los átomos, protones, neutrones, electrones, quarks, etcétera, todo este zoológico particular, no tiene sentido, nosotros se lo damos. ¿Cuál? El que ustedes gusten y manden. Prácticamente nadie desea salir de esa caverna platónica porque desean vivir entre las sombras, porque es fácil regodearse en esa zona de confort por miedo a encontrar la verdad. Entonces agresivamente contienen la información que potencialmente puede destruir su zona de confort, meramente trazada en mera fantasía, tal como sucede actualmente con los colectivos de izquierda. Negar la realidad como en una suma de 2 más 2 igual a 4 o sostener que el pasto es verde no implica autoritarismo, sino que esos individuos lo único que demuestran es que no tienen aceptación. Y aquí llegamos a otro punto muy muy importante también dentro de la filosofía, que es la metafísica de la aceptación y hasta cierto punto la mística. ¿La aceptación de qué? De todo. De nada, de lo que es la existencia,
de lo que somos, de lo que no somos, de lo que pudimos haber sido, de lo que nunca seremos, de lo que vamos a hacer. La aceptación de que no somos la fantasía que proclaman los demás. Que no somos lo que dicen los demás, o que no somos lo que queremos percibirnos. Que somos finitos y que las fantasías proclamadas de sus colectivos son esas fantasías. En Roma existía un grupo llamado celotas, mismos que realizan las funciones revolucionarias de un colectivo actual. O sea, esto no es propio de la modernidad. Igual recordemos, dentro del periodo de la Revolución Francesa, todos aquellos que estaban en contra de la República, a todos los tachaban de capetos. Estos colectivos este sector social eran los jacobinos, recordemos. Si señalaban a alguien, pues a destruirle la vida, como se hace actualmente. Este es el eterno retorno de la historia, como llamaba Nietzsche. Los colectivos han retomado lo que la religión instó por milenios, pero a falta de recursos de estos resultados inmediatos que nunca brindó, a final de cuentas, la religión, ninguna religión ni secta, la violencia y falsas promesas de psicofantas, nefelibatas, trapisondas, conumis de esta posmodernidad han adoptado y reemplazado la posición que milenios antes tuvo la religión, el Estado o la amistad, o propiamente ya la familia, la cual se busca ser destruida en la última década por la izquierda. Así es. Y aquí también ya comenzamos a hablar de otros temas, que es el marxismo. Y todos estos temas son filosofía, todos. De esta fenomenología se llega al sentido de la vida. Sí, es absurdo que ese fractal que somos, el cúmulo de células que somos, pretenda sobrevivir a la reproducción celular, a la función mitocondrial. Es como decir si sobreviviremos a orinar o a comer, o sea, tener miedo a ser yo, tener miedo a ser el ser vivo que soy, como que no tiene sentido. Eso es parte de nuestras funciones, las cuales ontológicamente son propicias de un ser vivo. Pero hay quienes insisten que no hacen nada de eso. Entonces supongo que serán una nube, una piedra, una tortilla, pues no sé qué pudieran ser. Y cualquiera de esas fantasías no tiene cabida en la filosofía. En la literatura sí, o en la psiquiatría para analizar, pero eso dentro de la sociedad y más aún dentro de la filosofía no tiene cabida. Todo cuerpo-volumen tiende a la entropía, a desdoblarse, unirse con otra cadena de átomos, a compartir cargas eléctricas, y ni las religiones, ni los derechos humanos, ni los colectivos, por más que disfracen eso, no podrán evitar lo inevitable. Somos finitos, moriremos, y somos una especie más, una entre otras tantas en el planeta Tierra. La aceptación es la parte más difícil de la psique humana. Aceptar que envejezco, que me dejó mi ex, que hay alguien más inteligente o más tonto, que no soy negro o asiático, o que sí soy negro, o que sí soy asiático, o que estoy obeso, o que estoy flaco, o lo principal, que moriré como cualquier ser vivo. Y eso es lo que ningún ser humano quiere aceptar. No acepto que ya me dejó alguien, no acepto que me divorcié, no acepto que no tengo empleo, no acepto etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la aceptación, ese es el problema. Entonces, todo esto va convergiendo en algo. Es la parte que todo ser humano quiere evitar. La vida pública, social o mental se basan en representaciones onéricas de nuestra mente, en tanto que conciencia. Evidentemente, nadie aceptará que su vida no tiene sentido, que somos células. Es más fácil odiar esa idea y al que la dijo, al creador, que aceptar que somos humanos y perecederos. Es más fácil. Tú estás loco, no es cierto, no es cierto. Es más fácil mandar al tambo, o sea, a la cárcel, al que dijo la verdad, que aceptar la verdad. Que somos como lágrimas bajo la lluvia.
o como polvo en el viento. Polvo eres, en polvo te convertirás. Nada más. No eres creación de ningún Dios, de ninguno. Ese tiempo prestado en vida, prácticamente nadie lo comprende, solo muy pocos. El ser humano vive ese tiempo al azar, tratando de ser felices en su hedonismo todo el tiempo, lo cual es imposible. No se puede ser feliz todo el tiempo. No. Cada segundo de nuestra existencia humana, de nuestra vida biológica, ser feliz es imposible, no es factible. Ser feliz cada segundo implicaría aburrimiento, imagínense. Soy feliz. Ah, ya me aburrí de ser feliz, quiero otra cosa, quiero un cambio en la vida. O sea, imagínense. Y un cúmulo de circunstancias imposibles para edificar esa felicidad interminable. ¿Cómo las van a propiciar para ser feliz infinitamente? ¿Cómo? No se puede. Nadie, ni en la literatura. Regularmente la conciencia percibe datos placenteros una vez que ha comprendido a posteriori el dolor, lo cual crea el antípodo entre dolor y felicidad, sufrimiento y alegría. Sin embargo, el ser humano persiste en que su presente es interminable. Se niega a creer que es una especie humana, una especie animal, perecedera. Se niega a aceptar eso. Como dijera Aldous Huxley, escritor de Mundo Feliz, casi todos los humanos se comportan como si la muerte fuese un rumor. La imposición de la subjetividad de otro ser humano, de estos colectivos, de sectores de izquierda, etcétera, banaliza lo que cada uno de nosotros debiera darle como sentido propio a la vida. O sea, tú no vas a decidir por tu cuenta, yo te voy a decir cómo debes pensar, te voy a deconstruir, no, madres, no. O sea, de inicio, el prefijo de significa el antónimo, o sea, destruir, de poner, de tener, de construir, significa destruir. ¿Alguno de ustedes va a aceptar que alguien mal lo destruya por dentro y les imponga lo que tengan que hacer? Creo que no. Un sentido de la vida, a este absurdo de lo que es la existencia, es un resultado de una tómbola de datos. Le damos vuelta y lo que salga, pues así le van a interpretar su vida. No hay más. Un sentido que no es una ley universal, un sentido que carece de sentido. En sentido estricto, somos una función de onda, un algo, lo indeterminado. Anaximandro lo llamó toápeiro. Y el sentido de la vida, o la vida de alguien más, no tiene por qué gustarle a todos. Gustarle a todo el mundo no lo logró ni el dulce de leche. O sea, no tiene por qué gustarle a alguien más lo que yo estoy diciendo, y no tiene por qué gustarme a mí lo que estos sectores de izquierda, estos colectivos dicen. Pues no es una ley universal, no. Cada quien va a hacer de su vida lo que usted mande, siempre y cuando no afecte a terceros. De ahí en fuera se pueden creer Tarzán, se pueden aventar de los cables de la electricidad, el alumbrado público, adelante, siempre y cuando sea para sí mismos y no afecten a nadie más, pues adelante. Pero cuando intentan imponerme el sentido de su existencia, como se dice comúnmente, cada quien ve la vida como le fue. Entonces, esta existencia que tenemos es un tiempo prestado. Es un tanto absurdo querer ver algo donde no está. Ese es el problema, que no queremos aceptar que somos un ser vivo, que no vamos a ir. Hay en estas religiones del Islam precisamente, o el cristianismo también, o la religión en general, yo nunca hablo en general, pero esta ocasión sí, si se comportan mal, su Dios los va a perdonar los pecados.
y si no se portan bien, de todas maneras su Dios los va a perdonar. Cuando vayan al mundo de los muertos, los va a compensar, los va a perdonar su Dios, y entonces pueden hacer lo que en vida les venga en gana. Pues no, ese es un problema. Mueran o no mueran, ¿van a destruir todo su paso? No, ya no. Entonces hasta aquí la dejamos, me extendí demasiado. Y recuerden, debemos transmitir el conocimiento para seguir evolucionando. Y si con ese conocimiento no ayudamos a nuestra especie, es que no hemos aprendido nada. Cualquier comentario que tengan, les haya gustado, espero que sí, este video ensayo. Si no les gustó también, me comentan aquí en la caja de comentarios. Y saludos cordiales.